En 2023, Super Mario volvió a ser el centro de todas las miradas con una película animada que emocionó a varias generaciones. Para muchos chicos fue su primer contacto con el personaje, pero para los que ya venimos de antes, fue como reencontrarse con un viejo amigo. Porque Mario no solo vivió en las consolas. También estuvo en la televisión, allá por finales de los 80 y principios de los 90, con una serie animada que mezclaba segmentos reales con dibujos. Y aunque hoy pueda parecer algo simple, en su momento era emocionante ver a Mario y Luigi cobrar vida fuera del juego. Durante esa época, la imagen de Mario se convirtió en un ícono cultural, especialmente entre quienes crecimos en plena explosión del mundo gamer. Nintendo había logrado algo único, que un personaje de videojuego trascendiera la pantalla. Y claro, detrás de todo eso había una historia. Porque Mario no nació como estrella. Fue creciendo, juego a juego, salto a salto, hasta convertirse en el símbolo más reconocido de la historia de los videojuegos. Así que, para entender cómo llegamos hasta acá, tenemos que hacer lo que mejor sabe hacer Mario, volver al inicio del nivel. Esto es la historia de Mario Bros. Para hablar del nacimiento de Mario, primero tenemos que hablar de Shigeru Miyamoto, un joven diseñador japonés que en los años 70 empezó a trabajar en una empresa que, hasta ese momento, era conocida por fabricar cartas Nintendo. Por aquel entonces, Nintendo buscaba entrar de lleno en el mundo de los videojuegos, que empezaban a explotar en Japón y Estados Unidos. Y Miyamoto, con apenas 24 años, recibió una tarea importante: diseñar un nuevo juego que pudiera tener éxito en las máquinas arcade, especialmente en el mercado norteamericano. El resultado fue un juego llamado Donkey Kong, lanzado en 1981. En ese juego, el protagonista debía rescatar a una dama secuestrada por un enorme gorila que lanzaba barriles desde lo alto de una construcción. Ese protagonista no tenía nombre oficial todavía. Lo llamaban simplemente Jumpman, el hombre que salta. Era un personaje muy simple, con gorra, bigote y overol, más que nada por limitaciones técnicas. La gorra evitaba animar el pelo, el bigote resaltaba su cara, y el overol ayudaba a distinguir los movimientos de los brazos y piernas. Pero sin saberlo, ese Jumpman estaba a punto de convertirse en mucho más que un simple personaje genérico. Nintendo notó que el público conectó rápidamente con él. No era un héroe musculoso, ni un guerrero del espacio. Era alguien más cercano, más simpático. Y entonces, decidieron darle un nombre propio. Así nació Mario. No con un superpoder, ni con una gran campaña de marketing, sino con un salto, un bigote, y el carisma suficiente para ganarse el corazón de millones. Después del éxito de Donkey Kong, Nintendo decidió darle a Mario su propio juego. Así nació, en 1983, el título llamado simplemente Mario Bros. En este juego, Mario ya no estaba solo, lo acompañaba por primera vez su hermano Luigi, y juntos debían enfrentarse a criaturas que salían de tuberías en un sistema de alcantarillado. Fue también el primer juego donde se presentó de manera clara su identidad como plomeros, algo que hasta ese momento no se había explicado del todo. Mario Bros. Fue importante, pero el verdadero antes y después llegaría 2 años más tarde. En 1985, Nintendo lanzó un juego que cambiaría la historia. Super Mario Bros. Para la consola Nintendo Entertainment System, o simplemente, la NES. Este juego no solo presentó un mundo más grande, más colorido y lleno de secretos, sino que redefinió lo que un videojuego podía ser. Con niveles diseñados cuidadosamente, música inolvidable, y una jugabilidad precisa, Super Mario Bros. Se convirtió rápidamente en un fenómeno global. El objetivo era simple: rescatar a la princesa Peach del malvado Bowser, el rey de los Koopas. Pero detrás de esa idea sencilla, había una experiencia completamente nueva: mundos subterráneos, castillos llenos de trampas, hongos que te hacían crecer y estrellas que te volvían invencible por unos segundos. Era divertido, accesible, y al mismo tiempo desafiante. Y eso hizo que millones de jugadores en todo el mundo se enamoraran de Mario y su universo. Con ese juego, Mario dejó de ser un simple personaje de arcade, y se convirtió en el rostro de Nintendo, en el ícono de toda una generación. Y mientras el mundo lo jugaba una y otra vez, Nintendo entendió algo: Mario no era solo un personaje. Era una franquicia, y recién estaba comenzando. Luego del impacto de Super Mario Bros., en 1985, Nintendo no perdió el tiempo. Mario se había convertido en su cara más reconocible, y el público quería más.
En 1988 llegó Super Mario Bros. 2, aunque su historia tiene un detalle curioso. El juego, que originalmente se conocía como Mario 2 en Japón, era muy similar al primero, pero mucho más difícil. Tanto, que Nintendo decidió no lanzarlo tal cual en Occidente. En su lugar, tomaron un juego japonés llamado Doki Doki Panic, le cambiaron los personajes por Mario, Luigi, Peach y Toad, y así nació el Super Mario Bros. 2 que jugamos en América y Europa. Fue un juego distinto, con nuevas mecánicas como levantar y lanzar enemigos, y personajes con habilidades propias. Aunque diferente, fue un éxito y ayudó a mantener viva la fiebre por Mario. Pero la verdadera bomba llegó poco después, con Super Mario Bros. 3, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Lanzado en 1988 en Japón y en 1990 en América, Mario 3 llevó todo al siguiente nivel: mapas con caminos alternativos, trajes como el famoso Tanuki o el traje de rana, nuevos enemigos, y una estética inspirada en el teatro. Todo el juego parecía una gran puesta en escena, desde las cortinas al comenzar, hasta los escenarios colgando como decorado. Con Mario 3, Nintendo demostró que Mario no era solo una moda. Era una evolución constante. Mientras tanto, fuera de las consolas, Mario se expandía por todos lados. En los años 80 y 90, su imagen estaba presente en mochilas, cuadernos, remeras, muñecos, cereales, tazas y hasta cepillos de dientes. El merchandising de Mario fue enorme, especialmente en Estados Unidos y Japón, y se convirtió en parte de la infancia de millones de chicos. Y como era de esperarse, llegó el salto al cine. En 1993 se estrenó la primera película live action basada en el universo de Mario, Super Mario Bros., con Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi. Pero el resultado fue extraño. Muy alejado del espíritu colorido y fantástico de los juegos, con una estética oscura, futurista y una historia difícil de seguir, la película no tuvo buen recibimiento. Fue un fracaso comercial y de crítica, aunque con el tiempo se convirtió en una especie de clásico raro que algunos fans miran con cariño. Sin embargo, eso no detuvo a Mario. En 1990, junto con la llegada de la Super Nintendo, apareció un nuevo título que volvía a elevar la vara: Super Mario World. El juego incorporó mundos más amplios, nuevas mecánicas, rutas secretas y, por supuesto, presentó por primera vez a Yoshi, el carismático dinosaurio que se volvería un ícono por sí mismo. Con gráficos coloridos y una jugabilidad fluida, Super Mario World se convirtió en un clásico instantáneo. Para principios de los 90, Mario ya era mucho más que un personaje de videojuegos. Era una marca, un símbolo de la infancia, y la figura más reconocible de toda la industria. Y lo mejor, todavía estaba por venir. Para principios de los 90, Mario ya era un ícono mundial. No solo protagonizaba sus aventuras de plataformas, también aparecía en juegos de deportes, rompecabezas, educación, e incluso medicina. Títulos como Dr. Mario, Mario's Time Machine o Mario Teaches Typing demostraban que Nintendo podía ponerle la cara de Mario a casi cualquier género. Y funcionaba. Pero eso fue solo una parte de la historia. Mientras Nintendo lanzaba sus juegos oficiales, en muchos países, sobre todo en regiones como América Latina, Asia y Europa del Este, empezó a circular otro tipo de contenido: los juegos truchos de Mario. Se trataba de juegos creados o modificados por desarrolladores no oficiales. Tomaban juegos completamente distintos, algunos ni siquiera de Nintendo, les cambiaban los gráficos, y le ponían la cara de Mario por todos lados. Uno de los más recordados por muchos en Argentina era un hack de Tiny Toon Adventures, de NES, al que le cambiaron los sprites, reemplazaron a Buster Bunny por Mario, y lo vendían como si fuera un nuevo juego original. Lo llamaban Mario 6. También circulaban títulos como Mario Bros 14, Super Mario World 9, o Mario Fighter, que no eran más que versiones modificadas de otros juegos conocidos, a veces incluso con mezclas extrañas de personajes y niveles. Eran parte del folclore de los fichines, los family truchos, y las ferias barriales donde un cartucho podía venir con 9.999 en uno, pero el 90% eran versiones repetidas del mismo juego. Estos hacks, aunque ilegales y sin relación con Nintendo, formaron parte de la historia popular de Mario en muchos países. Para muchos chicos que no tenían acceso a consolas originales, estos eran los juegos de Mario que conocían. Y a pesar de todo eso, la imagen de Mario seguía siendo fuerte.
Porque más allá de los hacks o las imitaciones, el verdadero Mario seguía avanzando. En 1996, con la llegada de la Nintendo 64, el personaje dio el salto más importante desde su creación. Entró al mundo 3D con el legendario Super Mario 64. Por primera vez, Mario se movía libremente en un espacio tridimensional. Saltaba, nadaba, trepaba, giraba la cámara, y exploraba niveles llenos de detalles y secretos. El castillo de la princesa Peach funcionaba como un centro de operaciones, desde donde uno podía acceder a distintos mundos a través de cuadros mágicos. Super Mario 64 no solo fue un éxito comercial. Fue un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. Muchos estudios tomaron sus mecánicas y diseño de niveles como base para todo lo que vendría después en 3D. Y una vez más, Mario demostraba que no importaba el formato, la época o la tecnología, él siempre sabía cómo reinventarse. Después del enorme impacto de Super Mario 64, Mario ya se había consolidado como un referente absoluto del salto al 3D. Pero Nintendo no se detuvo ahí. Con la llegada de la Nintendo GameCube en 2001, apareció una nueva aventura. Super Mario Sunshine. Esta vez, Mario dejaba atrás el reino champiñón para embarcarse en unas vacaciones en la paradisíaca isla Delfino. Pero claro, como siempre, las cosas no salieron tan bien. Acusado injustamente de ensuciar la isla, Mario debía limpiar todo usando una especie de mochila lanzadora de agua llamada Quack. Fue una propuesta distinta, con mecánicas nuevas y escenarios luminosos y tropicales. Sunshine no tuvo el mismo impacto que Mario 64, pero mostró que Nintendo seguía apostando a la creatividad, incluso cuando eso significaba salirse del molde. Pero el gran renacer de Mario llegaría en 2006 con la Nintendo Wii, una consola que rompió récords y llevó los videojuegos a hogares donde nunca antes habían estado. En 2007 llegó uno de los títulos más aclamados de toda la saga, Super Mario Galaxy. En esta entrega, Mario viajaba al espacio y exploraba planetas con gravedad propia, generando una jugabilidad completamente distinta a todo lo visto hasta entonces. Era una mezcla de plataforma, exploración, física y música orquestal que enamoró tanto a los jugadores clásicos como a las nuevas generaciones. Mario Galaxy recibió premios, ovaciones y hasta una secuela directa, Super Mario Galaxy 2, lanzada en 2010, que perfeccionaba todo lo anterior con nuevos niveles y más desafíos. Para ese entonces, Mario había logrado algo muy raro. Seguir siendo relevante, divertido y sorprendente, sin importar la consola ni la época. Había sobrevivido a la transición al 3D, al cambio de generaciones, al boom de los juegos casuales y a la competencia feroz. Y lo había hecho sin perder su esencia. Con el paso de las generaciones, Mario no solo se mantuvo vigente, siguió creciendo. En 2017, con el lanzamiento de la Nintendo Switch, llegó Super Mario Odyssey, una de las aventuras más ambiciosas del personaje. Mundos abiertos, mecánicas innovadoras con su gorra mágica Cappy, y una mezcla perfecta entre nostalgia y novedad. Poco antes, Nintendo ya había sorprendido con Super Mario Maker, un juego que permitía a los propios jugadores crear y compartir sus propios niveles de Mario. Una forma de rendir homenaje a décadas de historia y, al mismo tiempo, construir el futuro de la saga con ayuda de la comunidad. Y en 2023, con Super Mario Bros. Wonder, Mario volvió al 2D, pero con una vuelta de tuerca creativa, fresca y tan sorprendente como en sus mejores épocas. Era la prueba de que, después de tantos años, la fórmula seguía viva, pero nunca repetida. Detrás de todo esto, claro, siempre estuvo él. Shigeru Miyamoto, el creador de Mario. Un diseñador que no solo cambió los videojuegos, sino también nuestra forma de jugar, imaginar y recordar. Con una visión simple pero poderosa, hacer que los juegos fueran una aventura, una sorpresa, una sonrisa. Hoy, Mario ya no es solo un personaje. Es parte de nuestras vidas. Es ese cartucho que compartimos con un amigo. Es el sonido de una moneda que nos devuelve a la infancia. Es perder y volver a empezar, como tantas veces en la vida. Porque Mario, con sus saltos, sus mundos imposibles y sus enemigos encantadores, nos enseñó algo que va más allá del juego. Que siempre podemos seguir. Que todo nivel tiene una salida. Y que cada castillo conquistado, nos hace mejores jugadores. Gracias Mario. Y gracias a Miyamoto. Y sobre todo, gracias a vos por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo, siempre que nos quede una ficha más.